El versículo de memoria dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Como una definición de alabanza, diremos que es toda acción que tiende a glorificar, ensalzar y bendecir el nombre y la persona de Dios, en especial con himnos y cantos. Muchas veces se habla en los salmos de alabanza con la expresión de bendecir a Dios. Por ejemplo, el Salmo 36:4, el Salmo 103, versículo 1. Y esta expresión de bendecir a Dios significa que se lo reconoce como quien otorga todos los dones. También se dice que la alabanza es fe en acción. Dios es la fuente del gozo y de la alabanza por ser nuestro creador, nuestro salvador, nuestro rey, nuestro padre, nuestro juez y nuestro amigo. Nuestro gozo y alabanza se basan en tener una relación profunda y significativa con Dios como parte de nuestra vida, como un estilo de vida. El Salmo 63, escrito por David, cuando huía ante la ira del rey Saúl por el desierto de Judá, es un salmo que no expresa ninguna petición, solo muestra gozo, alabanza, gratitud, anhelo de estar con Dios. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Salmo 63, 1 al 4. Bien, ahora veamos el primer punto de la lección, después de esta introducción acerca de lo que es la alabanza. ¿Es posible alabar a Dios en medio del sufrimiento, en los crisoles ardientes? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Este es el Salmo 137, que ha sido llamado el canto del cautivo, porque describe la suerte de los israelitas en su destierro en los ríos de Babilonia, donde el más importante es el Éufrates, que tiene muchos afluentes y en cuyas orillas se hallaban los cautivos. El recuerdo de la santa ciudad
y sobre todo del templo que yacía en ruinas, los entristecía tanto que no podían contener las lágrimas. Para ellos no había otra tierra que no fuese Canaán, una tierra buena de la cual tenían preciosos recuerdos. La música de la lira les había resultado dulce y deleitosa, pero ahora estaban mudas. Sus captores se burlaban de ellos, pidiéndoles que cantaran una de sus melodías sagradas, pero los cautivos hebreos encontraban imposible alabar a Dios en medio del sufrimiento del cautiverio. Cuando estamos dentro del crisol ardiente, no es fácil alabar a Dios, pero es entonces cuando más necesitamos hacerlo, porque nos ayudará a soportarlo. La alabanza es un acto de fe. Así como la fe no radica en nuestras circunstancias, sino en la verdad acerca de Dios, la alabanza es algo que no hacemos porque nos sintamos bien, sino por la verdad de quién es Dios y lo que Él nos ha prometido. Por ello, Habacuc, en medio de la angustia de la invasión babilónica, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 16 y 17. El gozo es más que la felicidad basada en hechos de nuestra vida. El gozo es el deleite sobrenatural en el propósito de Dios para nuestra vida. El gozo es algo que Dios nos ofrece en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Debemos decidir vivir con gozo. Experimentar gozo no significa que ya no siento el dolor. Significa que Dios me está llevando a un lugar donde la pregunta, ¿qué quieres que vea en esta angustiosa circunstancia, Señor?, sea hecha? Policarpo, gran amigo y discípulo del apóstol Juan, obispo de la iglesia de Esmirna, era un líder cristiano influyente y ampliamente conocido en Asia y otros lugares. Pero el emperador romano Antonino Pío, que vivió en el 138 al 161 después de Cristo, tenía la política de perseguir a los cristianos y llevarlos a la muerte si no reconocían a los dioses del imperio. Finalmente, el mismo obispo Policarpo fue llevado al anfiteatro y el procónsul trató de persuadirlo de que se retractara de su fe y maldijera a Cristo. El fiel discípulo respondió:
Durante 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me salvó? Finalmente fue condenado a morir quemado en la pira, y los soldados lo ataron al madero. Entonces Policarpo oró y alabó a Dios en alta voz. Señor, Dios soberano, te agradezco que me hayas considerado digno de este momento, para que junto con tus mártires pueda participar de la copa de Cristo. Por esto te bendigo y te glorifico. Miles de mártires sufrieron la misma suerte, pero ellos no pensaron en la injusticia cometida contra ellos. Amaban y confiaban en Dios y no dudaron en tomar un compromiso radical y definitivo con su Dios. Para ellos era un privilegio sufrir y morir por su amado Salvador, y confiaban en la promesa de la resurrección. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Cuando el rey David enfrentó la rebelión de su hijo Absalón, y aunque él era hombre valiente, guerrero y rey, cuya palabra era ley, ahora traicionado por un hijo a quien había amado y mimado y en quien había confiado imprudentemente, en la hora de su prueba más negra, abandonado por sus soldados y sus súbditos y agraviado por sus enemigos, el corazón de David se apoyó en Dios y cantó: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Salmo 3, 1 al 3. Vemos entonces que por la gracia de Dios es posible alabarlo en medio de los crisoles del sufrimiento. El segundo punto: condiciones para regocijarse en los crisoles del sufrimiento. Alabar a Dios y regocijarnos en Él en medio de una crisis solo es posible cuando estamos seguros de la bondad y de la justicia de la causa que defendemos y de la persona por la que luchamos. Regocijarse en medio de las pruebas y persecuciones solo es posible cuando, primero, confiamos en Dios. Segundo, cuando estamos convencidos de que Dios es justo y bueno y que su causa es digna de nuestro compromiso total y radical. Cuarto, cuando estamos seguros de que Él nos creó y somos suyos, que nos ama y que nosotros también lo amamos. Quinto, cuando somos conscientes
de que alrededor de nosotros ruge el gran conflicto, que Satanás nos ataca, pero Dios está de nuestro lado y nosotros del suyo. Sexto, que Dios nos redime del poder del pecado y que en Cristo somos y seremos victoriosos. Y finalmente, cuando estamos seguros de que la causa de Dios de traer salvación a todo el mundo vale todo el sufrimiento que debamos soportar, incluso si es necesario la muerte. Tercer punto, la oración y la alabanza derriban muros. La caída de la ciudad de Jericó, fuertemente amurallada, cuyas puertas no solo estaban cerradas, sino aseguradas con cerrojos y barras. Sin embargo, Jehová le reveló a Josué que él ya había entregado a Jericó a los hebreos, con lo cual se aseguraba irrevocablemente la sentencia de muerte para Jericó, cuyos habitantes habían tenido amplia oportunidad de arrepentirse y excepto Raab y su familia no quisieron aprovecharla. Aunque se describe a Jericó como una ciudad grande, lo era solo en comparación con las ciudades fortificadas de su tiempo. Las excavaciones de sus ruinas muestran que su superficie era de tan solo 4 hectáreas. El curioso método para destruir los muros y tomar la ciudad que Dios había ideado era en realidad una manera de enseñarles a los israelitas una lección muy importante. Dios deseaba que esas solemnes ceremonias, dando vueltas a la ciudad, tocando las bocinas con los sacerdotes y los soldados, desarrollaran fe en los israelitas. Por eso es que Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. El pueblo debía comprender plenamente que la batalla no era suya, sino del Señor. La fe no es más que la aceptación del programa de Dios y la plena cooperación con su plan. El solemne silencio de la procesión proporcionaba a los sitiadores una oportunidad ideal para la meditación y la reflexión. La demora en la respuesta de Dios hace que veamos mejor nuestra dependencia de Él y nos enseña a confiar en el Señor. ¿Cuántas bendiciones perdemos por no guardar silencio ante el Señor? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Nos lleva mucho tiempo aprender la lección de que el que creyere no se apresure. Isaías 28:16. Ningún procedimiento para sitiar una ciudad amurallada
podía parecer más ridículo que este adoptado por los israelitas. Pero con él Dios planeaba enseñar a su pueblo a desarrollar fe incondicional y paciente confianza en su poder y ayuda. El séptimo día del sitio, Dios mandó que después de rodear la ciudad 6 veces en silencio, dieran una séptima vuelta y todo el pueblo gritara al mismo tiempo. En esa hora crucial, Israel actuó con unanimidad y llaneza de corazón. Además, ya todos sabían que Dios había declarado anatema a Jericó, es decir, que debía ser totalmente destruida y muertos todos sus habitantes, excepto Raab y su familia, y que no debía tomarse ninguna cosa como botín de Jericó, sino todo debía ser totalmente destruido por las llamas. Únicamente sus metales, como el oro, la plata y el hierro, habían de dedicarse a la tesorería del Señor. Por eso Jericó era anatema. Los muros cayeron, se derrumbaron y los soldados penetraron en la ciudad y mataron a todos sus habitantes y luego quemaron todo. Los arqueólogos estudiaron las señales de destrucción de la ciudad causadas, según ellos, por un temblor de tierra que derribó sus murallas de adentro hacia afuera, lo cual prueba que este no fue un ataque militar común que normalmente derribaría las murallas de afuera hacia adentro usando un ariete, que era una máquina de guerra para derribar murallas con un pedazo fuerte de tronco que golpeara repetidamente las murallas hasta hacer un agujero y grietas y después tirarlas. Aquí las murallas cayeron de dentro hacia afuera. ¿Sería causada la caída entonces por las trompetas? Es lo más probable. Por otro lado, un movimiento sísmico podría haber provocado la caída de los muros y entonces tendríamos un fenómeno puramente natural. Lo curioso, sin embargo, es que después de ser derribadas las murallas y la mayor parte de la ciudad quemada, hecho que es difícil de explicar a menos que hubiera un volcán por allí cerca que entrara en erupción y quemara la ciudad. Y este no es el caso porque no hay ningún volcán en las cercanías. Por lo tanto, las murallas fueron derribadas de manera sobrenatural por el toque de las trompetas, la fe y la alabanza, seguido por el ataque israelita, que además no tenía ningún interés en saquear. Incluso los arqueólogos encontraron algunas bolsas llenas de cereales porque era la época de la cosecha y esas bolsas de cereales habían sido abandonadas, no se las llevaron como botín. Y destruir el lugar era el objetivo, no sacar nada porque eso turbaría a Israel. Esa es la expresión usada por Dios.
porque esto era exactamente lo que indicaba la orden divina, que nadie debía ser, nada debía ser llevado de las ruinas de la ciudad. Veamos ahora el tercer punto, una vida de alabanza. Posiblemente una vida de alabanza no sea algo común y natural para nosotros, que vivimos en un mundo tan acelerado y sobre todo tan impregnado de la filosofía naturalista y pagana hasta cierto punto, incluso en circunstancias favorables. Por ello, la alabanza es algo que debemos practicar conscientemente para que sea la atmósfera en la que vivimos, un estilo de vida. El Salmo 145 es por sobre todas las cosas un canto de alabanza, escrito por David según el sobrescrito del Salmo y con la aclaración Salmo de alabanza. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. David, el rey terrenal de Israel, adora a Dios, su rey espiritual, y su alabanza no es intermitente, sino cada día, no por un breve periodo, sino diariamente y muchas veces en el día. Cada día Dios derrama innumerables bendiciones sobre sus hijos y tenemos muchas razones para alabarlo diariamente. La suma de, de los más grandes intelectos de todos los siglos no basta para penetrar en lo profundo de las insondables riquezas de gracia, gloria y poder de Dios. Este espíritu de alabanza se transmite de generación a generación, de padre a hijo, en los relatos de los grandes actos divinos de liberación, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré, dice David. El canto es un modo adecuado para rendir alabanza a Dios. Debiéramos elevar a menudo el corazón y la voz en santos himnos al Rey Celestial. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. La paciencia de Dios es grande para con los perversos pecadores. Su gran deseo es que se arrepientan y vuelvan a Él. Le duele abandonar a cualquier hijo de Adán. Su bondad es universal y su trato es imparcial para con los seres humanos. El versículo 12 de este salmo dice que han de declararse a todo el mundo los gloriosos hechos de Dios. Esta responsabilidad descansa sobre nosotros, los santos, sus seguidores. El Señor jamás abdicará de su trono. Los reyes y gobernantes terrenales pueden caer, pero Él nunca cambia y nunca dejará su trono.
Versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen, a todos los que se hunden bajo las cargas de la vida o caen ante las tentaciones. Él los sostendrá si claman a Él. El versículo 15 nos dice que Dios es el gran sustentador que distribuye alimento a todo ser viviente. Él es el buen pastor. Todas las criaturas del universo dependen de Él. Él no solo da a manos llenas lo que se necesita para la vida física, sino que da también abundancia de gracia. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. El Señor siempre está atento al clamor de sus criaturas, aunque a nosotros muchas veces nos parece que nuestras oraciones caen en el silencio y que no tienen contestación. Tenemos que aprender a esperar, a tener paciencia y en silencio esperar la respuesta de Dios. Un testimonio convincente y un arma de conquista. La alabanza tiene un poder asombroso sobre los incrédulos. Puede transformar el destino eterno de quienes nos rodean. Si Pablo y Silas se hubieran sentado en la oscuridad de su celda a murmurar y quejarse como suelen hacerlo los prisioneros, ¿quiénes se habrían salvado esa noche? Nadie. Debemos hacer esfuerzos para ser más abiertos y efusivos en nuestra alabanza a Dios alrededor de otras personas. El rey Josafat descubrió que la alabanza es un arma poderosa. Le fue informado que una gran multitud venía contra Judá, el reino de Judá, desde el Mar Muerto, los llamados Meunitas, una tribu árabe que tenía su capital en Muam, a unos 30 kilómetros al sur de Petra, y también se le habían unido los edomitas. Hay que entender que en la Biblia se los llama sirios, pero esto es una traducción mal hecha por causa de una sola letra. Digamos, hay una letra de diferencia entre los sirios y los edomitas. Realmente esto es fácil de entender que es así porque tanto los meunitas que vivían al sur del Mar Muerto y los edomitas que vivían al sudeste, digamos, son razonablemente entendibles porque el ataque venía del sur. Los sirios están en el norte, muy al norte de Palestina. Entonces, en realidad los que venían a atacar eran estas tribus que eran nómades, muchos de ellos eran nómades, especialmente los meunitas y los edomitas, que vivían también al sudeste del Mar Muerto. Bien, y aunque Josafat estuvo durante años robusteciendo su nación al equipar ejércitos y fortificar ciudades, en esta crisis no puso su confianza en los hombres ni en los recursos militares, sino en Dios. Se reunieron en el templo los habitantes de Judá
con gran angustia de corazón, esperando lo peor de esta amenaza de guerra, hicieron ayuno, clamaron el socorro de Jehová. Judá afrontaba una amenaza que hacía peligrar su misma existencia y la nación le hizo frente congregándose y pidiendo la ayuda de Dios. Josafat hizo una ferviente oración en la cual declaraba que Judá como nación era completamente incapaz y estaba a merced de estos enemigos, a menos que el Señor viniera en su ayuda como lo había hecho en el pasado. Y por eso la oración dice, en procura de socorro nos volvemos a ti. Se levantó entonces de entre la multitud que estaba dentro del templo, Geasel, hijo de Zacarías, levita de los hijos de Jehová, y con la inspiración del Espíritu les dijo, no temáis, ni os amedrentéis ante esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué importante entender esta. No es nuestra la guerra que Satanás emprende contra nosotros, sino es de Dios. Por la mañana desciendan por la cuesta de Cis. Ese fue el consejo que dio el profeta. Esta cuesta de Cis es identificada con el arroyo de Hatzatza, al norte de Engadi, a unos 20 kilómetros de Belén. Pero no habría necesidad de que pelearan. El profeta dijo, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. La idea era entonces que todos los ejércitos salieran y llegaran a ese lugar preciso, la cuesta de Cis, y desde allí estarían como en un escenario observando lo que pasaba con sus enemigos y cómo Dios peleaba con ellos. Después de una impresionante alabanza del coro de los levitas en el templo, el día siguiente, a la mañana, muy temprano, a medida que salía el ejército de Judá contra los enemigos, iban delante de ellos los cantores, pero no lanzando gritos de guerra, sino expresando alabanzas a Dios. Rara vez ha visto el mundo una batalla como esta. Soldados que cantaran himnos de alabanza a Dios cuando estaba por comenzar el ataque. El Señor había prometido la victoria y el pueblo creyó la promesa. No se dice cómo sucedió esto, pero en forma inexplicable, las emboscadas que los enemigos habían preparado contra Judá se atacaron y mataron unas a otras. Todos ellos yacían en tierra muertos y Judá se dedicó a juntar el botín. Todo comenzó al alabar el esplendor de la santidad de Dios, como dice Segunda de Crónicas 20:21. Como conclusión de esta hermosa lección,
debemos dedicarnos a practicar con más asiduidad y sinceridad la alabanza a Dios para ponernos en contacto con el infinito y para dar testimonio al mundo incrédulo y perverso en el que vivimos.